Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí, ¿no? Ya una vez más empezando el estudio de Shabbat y dándole gracias al Creador porque podemos tener la oportunidad de estudiar su palabra, reunirnos, de buscar cumplir con el mandamiento, ¿no? No quebrantar el mandamiento y por el contrario, pues como cantábamos en unidad, ¿no? Habitar los hermanos juntos, siempre es precioso. Nuestra parashá es una parashá que si no es especial, sí este Shabbat es especial. Bueno, no especial, se ha denominado o se le ha dado un nombre específico a este Shabbat, que es el previo a Pesaj. Este Shabbat que es previo a Pesaj y que significaría entonces que es el Shabbat previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es el Shabbat grande, le han puesto, ¿no? El Shabbat Hagadol, que es el Shabbat grande. Hay un comentario que quiero leerles, que no es mío, pero que sí quiero leerles, y es un comentario que me encontré por ahí. Dice así, el Cordero, y para los que hemos estado viendo Moshe, sabemos bien claramente eso, ¿no? También, esa ofrenda también. No, el Cordero era una deidad para la cultura egipcia, pero no era una deidad cualquiera, era una de las deidades más importantes que ellos tenían. De hecho, aquí ¿cómo se llama? El Cordero era, dice aquí que era el más grande de los deidades, o sea, de los dioses egipcios, ¿no? Está bien, ¿eh? No te preocupes, está bien, hay que se quede, está bien así. Muchos israelitas, después de 210 años de estar inmersos en la cultura y de la civilización egipcia, también habían adoptado este animal como un animal sagrado, como su dios inclusive, con D minúscula, ¿no? Y fíjate, era lo que platicaba con mi esposa hace rato en la mañana, ¿no? Cuando Hashem ordena que debe dejarse un cordero alado y atado a la sala o en la cama, en la vida diaria, porque tenían que observarlo durante 4 días. Desde el día 10, 4 días tenía que estar dentro de casa atado el cordero. ¿Tú te imaginas lo que significaría para alguien que adora a ese animal tenerlo atado? Sería tanto como estar atando a un dios, ¿me entiendes? Entre comillas, Dios con D minúscula. O sea, todos y cada uno de los juicios que se fueron dando en Egipto a manos de Hashem, ¿no? Por el poder de Hashem, son para destronar y para erradicar propiamente la creencia y demostrar que estos dioses son nada y que el único Dios verdadero era quien tenía el poder, ¿no? Me da mucha risa como en la serie que estamos viendo, en su momento cuando le dice, yo soy Horus vivo, dice el tipo ese, ¿no? Yo soy, el faraón dice, yo soy ¿cómo se llama? El que tiene el poder de los dioses. Yo soy el Dios vivo. Y uno de por ahí le dice, el único Dios que veo vivo es el que hace caer fuego del cielo, ¿no? El que convierte el agua en sangre, o sea, ese es el que demuestra verdaderamente su poder, es el único que está vivo, ¿no? Inclusive es muy probable que la fe de muchos egipcios flaqueó y dijo, esto no puede seguir igual. Pero ¿qué pasa con todos los hebreos que habían adoptado la fe egipcia? Hubo muchos, ¿no? Hubo muchos. De hecho, inclusive muchos primogénitos, estoy seguro, hebreos murieron también. ¿Por qué? Porque decidieron no creer lo que el Señor les había dicho. Estaban inmersos en la ciudad de Egipto, ¿no? Porque ellos, acuérdate que estaban en Meribá, que era un poquito más aparte, ¿no? Que era donde estaban todos los hebreos, que era la parte donde habían estado ellos y se les había asignado desde el tiempo de José, ¿no? Pero fíjate nada más, ya todos los que estaban inmersos e implícitos en cosas, y por eso me da tanto gusto cuando leímos que de Bezalel, ¿no? Porque Bezalel, le hemos dicho muchas veces que estuvo haciendo joyas para los egipcios, inclusive para el propio rey, y él sí está ahí, y el Señor lo llama, es porque él no se asimiló, él no se corrompió. Esa palabra que es muy importante y que debemos tener siempre bien presente, ¿no? Más en este tiempo, ¿no? No se corrompió.
Entonces fíjate lo que dice esto, dice, cuando Hashem ordenó que se debía dejar el cordero de lado y atado a la cama durante 4 días a la espera del sacrificio, los israelitas abandonaron su práctica idólatra. O sea, el objetivo era que ellos abandonaran esa práctica idólatra, porque si ellos abandonaban esta práctica idólatra, iban a abandonar la adoración a Isis, a todos los que eran los dioses que estaban ahí mezclados, ¿me entiendes? Por eso esta es la más brutal y la más terrible de las ¿cómo se llama? De los juicios que se ejecutan sobre Egipto, porque está dándole en la parte medular. Y entonces, obviamente, pues al morir los primogénitos demuestra que el verdadero Dios es Hashem, ¿no? Porque el otro Dios no pudo salvarlos. Entonces dice, los israelitas abandonaron su práctica idólatra y con valor cumplieron esta mitzvah a los ojos del pueblo egipcio, demostrando así su plena confianza y la emuná correcta o la fe en Adonai. Nada podría haber sido más abominable para los egipcios que su Dios, con D minúscula, debía ser sacrificado. O sea, ¿te imaginas nada más esto que impactante era? Sin embargo, milagrosamente, porque esto es algo que yo también me puse a pensar, los egipcios fueron incapaces de pronunciar una palabra o levantar una mano. O sea, aún cuando estuvieron a punto, ¿no? de tal vez no llevarse a cabo porque los egipcios hubieran dicho, sí, vas a querer sacrificar a mi Dios, pues no te lo vas a sacrificar. Te quito son esclavos, te quito todos los corderos. Todas las ovejas me las llevo. Nada, cero, no vas a tener con qué. No pudieron levantar una mano, no pudieron decir nada, milagrosamente, ¿no? Ellos observaron impotentes cómo su Dios estaba siendo preparado para la masacre. Ahora, imagínate nada más, todos los egipcios que sí creyeron y que inclusive hicieron la práctica de poner en los dinteles, ¿no? Tenía que haber una transformación de fondo, ¿no? Una transformación en ellos. Ellos observaron impotentes cómo su Dios estaba siendo preparado para la masacre. Este milagro fue un gran milagro, ¿no? Un Nes Gadol. Y le da a este Shabbat su nombre. Por eso el nombre de Shabbat Hagadol, que es el Shabbat grande, porque fue en ese momento en el que ellos tenían preparados los corderos, estaban ya listos los corderos para entonces llevarlos al sacrificio de Pesaj, ¿no? El Shabbat previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto es esto, el Shabbat Hagadol. Bueno, esto es una pequeña nada más como breviario cultural para entender y saber por qué es que se llama así, ¿no? Pero ahora sí nos vamos a ir a nuestra parashá. Nuestra parashá, Tzav, que significaría algo así como ordena, pero no es ordena de ordena, no, sino ordena de ordenación, levantar a alguien para un propósito, ¿ok? Vamos a ir al capítulo 7, porque el capítulo 6 lo vimos el año pasado. De hecho, les compartimos por ahí la predicación en el grupo y también lo hicimos en el Face para que estuviera un poquito fresquito, como dicen aquí, ¿no? En el sur, fresquito, para que estuviera fresco, ¿no? Y pudieran tener una pues consecutividad de lo que vamos a ver en este momento, una secuencia. Y entonces vamos a ir al capítulo 7, ¿ok? Vamos a intentarnos ir rápido, porque ya he platicado con David y estaba diciéndole que hiciéramos dinámicos, o no tanto no dinámicos, porque son dinámicos, pero un poquito más cortos los servicios, porque a veces nos aventamos mucho tiempo. Bueno, Shabbat Shalom a todos, porque no los saludé a los que están lejos, en América, a los que están en otros países, y bueno, pues todavía muchos de ellos durmiendo, porque es muy temprano, pero muchos de ellos no, muchos de ellos ya despiertos y listos para empezar el estudio. Entonces vamos a Vayikra, Levítico, capítulo 7. Y dice el 1, esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. Y nos vamos a detener un poquito en el 1, porque es largo lo que hay que decir de esto, ¿no? Como ya hemos dicho antes, Adonai proveyó al pueblo de Israel una serie de sacrificios que cubrirían cada una de las faltas del pueblo. Esa es la ley que se les dio para que esto sucediera, ya que el pueblo de continuo incurría en transgresiones, ¿no? Eso no es extraño ni es nuevo, porque al día de hoy sigue siendo lo mismo. Transgresión tras transgresión tras transgresión, ¿no? Hashem conoce al hombre y sabe de su naturaleza caída.
¿no? Es casi imposible para el hombre dejar de hacerlo. Es así que da a Moshe y Aarón leyes, instrucciones, Torah, ¿no? Para cada una de estas faltas del hombre, cual sea el caso. Vamos a ver que son específicas las cosas que hay que hacer en cada una de ellas. En esta porción es por la transgresión, ¿no? Por la culpa, y será expiada la culpa, así como sus consecuencias. Les pongo yo aquí. En esta ocasión, el transgresor tenía una culpa explícita. O sea, no era como las otras culpas, ¿no? Hatat, ¿no? Que era, se equivocó, ¿no? No. Ni como un shelamim, que era una ofrenda de paz, sino esta era una ofrenda explícita, ¿no? Y esta ofrenda de la que vamos a hablar aquí, o este sacrificio del que vamos a hablar aquí, es una ofrenda que es explícita y declarada, ¿no? O sea, casi, sí, yo fui quien hizo el mal, yo fui quien hizo la falta, yo fui quien se equivocó, ¿no? Vamos a Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, 20 al 21. 20-21, perdón. Pero la ley se introdujo para que el pecado se percibiera en toda su extensión. ¿Ok? Hay otras versiones que dicen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente dice este versículo. Creo que esto lo pongo aquí porque es lo más acercado o lo más cercano a lo que debería decir, ¿no? La ley o la Torah se introdujo, las instrucciones, todos los mandamientos, los procedimientos y todo, se introdujeron ¿para qué? Para que se percibiera en toda la extensión, gracias bro, en toda su extensión, el pecado del hombre. O sea, si yo te pongo a ti a conducir en una ciudad que tiene reglas distintas, pero no te doy las reglas, muy probablemente tu cartera va a quedar vacía, ¿no? De tantas multas que vas a recibir, porque estás transgrediendo ley que no conoces. Pero ¿qué pasa si yo te pongo y te doy el libro de la ley para conducir en tal o cual país? Es muy probable que tú digas, mira cuántas leyes, ¿eh? Oye, está fuerte aquí, o sea, ¿será que puedo conducir? ¿No? Porque está muy fuerte el número de leyes. Pero, ¿sabes? No vas a transgredirlas ya. Y si es que lo haces, vas a tener conocimiento de causa que lo hiciste. ¿No? Claro, o sea, te confrontará para decir, no quiero seguir haciendo lo que hacía. Pongo el ejemplo del auto porque a mí me pasó al llegar a Europa, ¿no? Recuerdo todavía las palabras del instructor, bueno, del que estaba no instruyéndome, sino que estaba calificándome, y me dijo, tú no puedes venir a manejar aquí como se maneja en tu país, ¿no? Porque yo hice lo que quise en mi examen y me reprobaron, claro, ¿no? Ya después ya me puse las pilas y lo pasé, pero ¿sabes? Si tú no sabes, y fíjate, tuve yo que estudiar la ley de España y de Europa, porque es la misma, para poder entender y no transgredir más faltas. Entonces, lo que está diciendo aquí es que para lo que se nos dio y se nos proporciona la Torah, la ley, ¿no? ¿Es para qué? Para conocer y percibir toda la extensión del pecado, que no nos fuera oculto y que supiéramos lo que estábamos haciendo. Y dice, y cuando el pecado aumentó, claro, porque si yo no sé que esto es falta, pues no hay pecado, ¿no? O al menos no creo que haya pecado. Pero si me es evidente ya, entonces automáticamente la cantidad de pecados aumentará, ¿no? Dice, el pecado aumentó, y cuando el pecado aumentó, fue manifestada también, ¿qué? La grandeza de la bondad ofrecida. En otras versiones dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero en realidad es mucho más claro esto. También fue manifiesta la grandeza de la bondad de Dios ofrecida, ¿no? De modo que, como el pecado reinó trayendo muerte, porque la paga del pecado es muerte, así la bondad inmerecida reinará trayendo justicia para que tengamos, ¿qué? Vida eterna, por medio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces, realmente, ¿fue algo malo que tuviéramos la Torah? ¿Que tuviéramos la ley? Deberíamos abandonar la observancia o la observación de la Torah.
De ninguna manera, ¿no? Porque si la dejamos de leer, la dejamos de observar, muy probablemente incurriremos en delitos y pecados. Inclusive ignorancia de ellos, ¿no? Por eso el Haber Eric se ha puesto con diligencia a cada viernes de cada 15 días dar el estudio de los 613 misbots. ¡Wow! ¡Qué trabajo!, ¿no? Y ahí está, para que todo el mundo las escuche. Nosotros las compartimos en el grupo de vez en vez para irlas estudiando. Es necesario tener el conocimiento pleno de lo que es la Torá y las instrucciones. Es especialmente santa, porque se acuerdan que leíamos en el verso 1, esta ofrenda o este sacrificio es especialmente santo, dice, porque debería estar presente la gracia de Adonai para perdonar dicha transgresión. Si no estaba la gracia de Adonai ahí, no iba a poder ser perdonado, no iba a poder cumplir con su propósito. Entonces, esto le da la santidad. Ningún transgresor confeso podía quedar libre de la culpa y de las consecuencias, ya que su delito era visible y probado. O sea, si tú llegas y dices, no, pues yo robé, eres ya confeso. No puedes decir que no. Y mereces recibir una retribución a ese acto. Ahora, solo la misericordia y bondad de Adonai podía cubrir dicha falta. Esta bondad inmerecida no podía tomarse a la ligera. ¿Te imaginas? Si tú tomaras a la ligera la bondad del que te perdona, sería como despreciarlo, ¿no? Me acuerdo que alguna vez vi una película de estas de juicios, ya sabes, las clásicas de juicio de Hollywood, ¿no? En donde el tipo, el juez le da el perdón y él desprecia el perdón. Y después se arrepiente y le dicen, no, ni aunque te arrepientas. Despreciaste el favor que no merecías. ¿Te imaginas? Es especialmente santa y debe de mirarse con esa diligencia y con esa pues con ese fervor de santidad, ¿no? No puedes omitirlo, no puedes omitir, es especialmente santa. La misericordia y bondad de Dios es la única que podía cubrir la falta, ¿no? Dice, no podía tomarse a la ligera. Es la santidad de Hashem la que se hace manifiesta en forma de ¿qué? De amor. Porque al final es en forma de amor, ¿no? ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro, no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Ámense intensamente. 1 de Pedro 4:8. Ámense intensamente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre infinidad, multitud de pecados, ¿no? Pedro lo entendió justo así. O sea, es por amor que el amor de Dios por su pueblo cubre todas las faltas, ¿no? No podemos pasar por alto eso. Si tú ignoras eso, es tanto como pisotear la obra de Hashem, ¿no? La realidad es que tal y como sucedió con Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el Gran Edén, solo la muerte de un inocente puede cubrir la falta y el pecado confeso y explícito. Ellos estaban ya adentro, o sea, no podían decir, no, Señor, nosotros no hicimos nada. ¿Cómo no hicieron nada? Habían transgredido, ¿no? Las instrucciones, la ley de Dios. Hebreos 9:22, fíjate lo que dice. Hebreos 9:22 dice, pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre. Todo. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Otras versiones dicen, ¿no? Remisión de pecados, no hay perdón. Entonces, ¿qué? Hoy nosotros deberíamos estar salpicando sangre y haciendo... No, vamos a ir para allá, ¿no? Fíjate, Adán y Eva fueron cubiertos por la piel de un animal que fue sacrificado ¿a causa de qué? Pues a causa del pecado de ellos, de su maldad, ¿no? Isaías 61:10. Isaías 61:10. Dice, me deleito mucho en el Señor, ¿no? En Adonai, en Hashem. Me deleito mucho. Me regocijo en mi Dios. Porque Él me vistió, ¿con qué? Con ropas de salvación. Y me cubrió con el manto de su justicia. ¿Te imaginas? Imagínate tú. Llegas al juicio, eres confeso, culpable. Ya no hay más, ¿eh? Estás adentro. Y que te diga,
vas a ser cubierto con el manto de la justicia. ¿Qué pensarías tú si te dicen eso? Ya fui. Si es el manto de la justicia, ya fui. Pero nosotros tenemos que entender que el manto de la justicia de Dios hizo que muriera alguien más en tu lugar, en lugar de morir tú por la transgresión, ¿no? Me vistió con ropas de salvación, por eso dice antes. Y después dice, y me cubrió con el manto de la justicia. ¿La justicia del hombre? No, la justicia de Dios, ¿no? Entonces pongo yo aquí, ¿cómo que el manto de la justicia, no? Lo pongo con interrogantes y con 3 signos de exclamación. El manto de la justicia debería ser que yo pagara por mi falta, ¿no? Que aquel que venía y confesara su transgresión fuera juzgado, incluso muerto. Ese sería el manto de la justicia, ¿no? Realmente. Pero el sacrificio por la culpa va más allá, en la sombra y la figura del sacrificio santo. Este sacrificio que estamos viendo por culpa es solamente una figura, ¿no? Del sacrificio, es la sombra y figura del sacrificio santo, limpio y perfecto que cubre todas las faltas. Es especialmente santo porque solo Dios puede perdonarlo. Solo Dios puede pasar por alto. ¿Se acuerdan del Passover, no? Hablábamos ayer de eso, ¿no? Él solo puede perdonarlo. Es la figura de ¿quién? De Mashiach, de Jesucristo, ¿no? Sí, con su sacrificio, Él cubrió todas las faltas. ¿Te das cuenta? O sea, la proyección es impresionante. La proyección es vasta, es completa. El sacrificio de la culpa va más allá de solamente traer un cordero y sacrificarlo. Es lo que envuelve, lo que tipifica, ¿no? Colosenses 2, vamos a Colosenses 2, 13 y 14. Y eso es lo que dice Colosenses, es la verdad. Ustedes estaban muertos en sus pecados, o sea, en sus delitos, ¿no? Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, o sea, la naturaleza de la carne, la manera de vivir esta que hemos hablado tantas veces, que es hacer lo que se me da la gana, vivir conforme se me antoja, pase por quien pase y llore quien llore, ¿no? Yo necesito, yo quiero, yo, ¿no? Estábamos muertos en pecados, aún no se habían despojado de la naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Él limpió las faltas, quitó la transgresión y te levantó, ¿no? Les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, que yo siempre lo he dicho, y lo he dicho aquí, y lo he dicho siempre, es un mundo legal el mundo espiritual, ¿no? Es un mundo legal. Y como tal, debe de ser cubierta toda la estructura de este mundo legal. Y había un acta de decretos que se levantó al momento. Cada que tú haces una falta, queda registrado, está registrado. Y sabes, ese registro y esa acta fue rota, fue tirada, ¿no? Claro. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, o sea, contraria, pues claro. La quitó de en medio y aquí viene lo maravilloso. La clavó en la cruz, ¿no? Las versiones dicen que estamos atestados. Atestados, ¿no? Llenecitos, vaya, de pecado. Y él nos quitó esa condición y la clavó en la cruz. Por si alguien tiene duda de la eficacia de la cruz, ¿no? Recuerda que Adonai no se sujeta a una métrica de tiempo, les pongo yo aquí. Es importante entender esto, para poder comprender todo lo que son los sacrificios que fueron y que son imagen y sombra, ¿no? O la proyección de lo que estaba por venir. Tenemos que entender que para Dios, para Adonai, Él no se sujeta a la métrica de tiempo como tú y yo. Espacio, ¿no? Tiempo y espacio como nosotros, ¿no? No, Él no se sujeta a eso. Él es atemporal. ¿Qué significa que Él es atemporal? Que es el existente, el eterno. Por eso decimos el eterno, ¿no? Porque es el existente. Y en Él ya todo fue hecho.
Recuerdo que antes me gustaba mucho usar esta figura de como quien pinta una pintura, ¿no? Como si el Señor hubiera agarrado un bote de pintura, hubiera mezclado colores y en su maravillosa forma hubiera tirado el bote así sobre un lienzo y todo, principio y fin, la historia entera estuviera ahí, ¿no? Y él pudiera ver el lienzo, saber lo que viene, lo que será y lo que vendrá. Y por esa razón es porque él puede cubrir la multitud de pecados. Si no fuese atemporal, no podría haber sido. Entonces, cuando él mira los sacrificios que se le fueron enseñados a Aarón y a sus hijos para el perdón de pecados, él no está viendo al corderito que están matando ahí. ¿Quién está viendo él? Él está viendo al Cordero Perfecto, que en el futuro, para el hombre, pero en el presente de Dios continuo, ya existía. Claro. Ya era. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, como cuando José llegó a Misraim y el Señor permitió que viniera todo el pueblo de Israel. Él, con antelación, pidió que fuese sepultado en la tierra prometida. Claro, fíjate, él ya son muestras claras de que ya hay algo trazado, que hay un plan trazado, ¿no? Por eso es tan sorprendente que dijeran, ¿cómo? Él pidió que cuando salieran de aquí no dejaran sus huesos, como si él supiera ya. No es algo de extrañar ni de sorprendernos que José tuviera la visión y la óptica de Dios, porque la tuvo, ¿no? Es así que era el decodificador de los sueños, ¿no? Y entonces él entendía esto, y tal vez se le fue revelado que un día iban a salir. Pero ¿sabes quién revela? El que está conectado en la nube, en la Matrix, ¿no? Es el que puede tener acceso a ella. Y entonces el banco de datos perfecto de Dios está ahí. Y en él las cosas son ya hechas y dadas, claras, ¿no? Nada sucede al azar. Por eso cuando hablamos de libre albedrío, es tan difícil poder entenderlo, ¿no? Porque no es como tal. No existe ese libre albedrío como tal, ¿no? Una vez que entramos ya. Las decisiones que tomemos sí determinarán cosas, pero el plan de Dios está trazado. Fíjate, ya ha sucedido, les pongo ya, fue todo hecho. Así que en la mente de Adonai ya era la figura de Mashiach la que perdonaría o la que perdonaba inclusive en esos sacrificios todas y cada una de las transgresiones del hombre. Tal vez esto puede explotarnos la cabeza. A ver, espera, ¿cómo? O sea, ese sacrificio que Aarón está haciendo en cada cordero es la figura de Mashiach. Sí. Porque en la mente de Dios, que ya está todo hecho y no hay tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino atemporal, ya sucedió. Y es el perdón que se está manifestando en ese momento. Ahora, tenía que suceder en el plano en el que nos encontramos físicamente. Y por eso Mashiach, Dios mismo, hecho carne, tenía que venir. En semejanza de hombre, ojo, no era un hombre. No era genéticamente compatible con María o con Miriam, su madre. No. Él era con semejanza de hombre. ¿Ok? Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Y vamos a leer del 16 al 22. Hebreos 10, 16. Al 22. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Por eso vas a ver, y es impresionante ya cuando tienes esta óptica de decir, Dios lo sabe todo, tiene ya la película completa vista, ¿no? Es la omnisciencia, exactamente, ¿no? El conocimiento pleno de todo, ¿no? Previo. De todo, o sea, es que ya al verlo todo, sabe lo que es, lo que será, lo que fue, todo, ¿no? Entonces cuando miras bajo esa óptica, las cosas cambian. Porque entonces empiezas a darte cuenta de que todo es un plan trazado por Dios perfecto. El Señor ha dicho esto. Hebreos 10, del 16 al 22. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes, en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto todavía no sucede, claro está, ¿no? Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Y esto es una proyección todavía mucho más a futuro. En la segunda venida del Señor, Él pondrá y escribirá las leyes en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué? Nuestra forma de vivir será conforme a la voluntad de Dios.
porque será el código que nos regirá, ¿me entiendes? En nuestra genética misma estará. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, dice, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿de quién? Del Cordero que fue inmolado, de Yehoshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Se desgarró, ¿se acuerdan? Estaba leyendo un comentario que decía que cuando se desgarra el velo, ¿se acuerdan que los judíos, como símbolo de afrenta y de dolor, ¿no?, se desgarran las vestiduras, ¿no? Bueno, pues en ese momento, parte de ese velo que se está desgarrando es para mostrar la afrenta, ¿no?, que ha hecho el hombre. Pero, ¿sabes? No se queda ahí. Porque entonces esto que se rompe el velo da libre acceso, da libre entrada. Hermanos, puesto con libertad podemos, dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote, al frente de la casa de Adonai, acerquémonos, frente del templo, ¿no?, que es mismo el templo. Acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad y emuná, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, ¿no? Esto es el fruto del sacrificio perfecto de Mashiach, lo que acabamos de leer, ¿no? Poder accesar con libertad a la presencia de Dios. Antes no era así. Antes de que viniera Mashiach, el único que podía entrar y oficiar sacrificios, ¿quién era? El Cohen, ¿no? Hagadol, el sumo sacerdote, ¿no? Pero después, cuando vino el sumo sacerdote y ofició ese sacrificio perfecto, dice que se desgarró. Ese velo del que habla aquí era el que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, ¿no? Y entonces ese lugar santísimo nadie podía tener acceso, más que el sumo sacerdote, ¿no? Y el sumo sacerdote, inclusive, si entraba con ¿cómo se llama? Con faltas y pecados, moría, inclusive él, ¿no? El fruto del sacrificio perfecto de Mashiach es poder entrar con libertad a la presencia del Señor. Exactamente, sabernos santos, salvos, limpios, ¿no? Vamos al verso 2, porque eso fue el verso 1. No va a ser todo igual, pero vamos al verso 2 de nuestro texto base. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan o se degollan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar, ¿no? Debería ser ese altar del que estamos hablando. Al día de hoy, sabemos que en su tiempo fue ese altar que se ocupó para eso, pero al día de hoy no hay un templo y no hay un altar físico. Pero aquí mismo estudiamos, ¿no? Y no fue hace mucho tiempo, que decíamos que el templo y el altar somos nosotros, ¿no? El altar debería ser entonces, ¿quién? Nuestro corazón. ¿Se acuerdan la tapa que cubría? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El propiciatorio, que era ahí donde derramaban la sangre, ¿no? Porque ahí era la propiciación, donde se limpiaban y se cubrían. ¿Y se acuerdan lo que leíamos, que no lo vamos a volver a leer, pero que decía en Romanos, ¿no? Que Cristo se hizo, ¿qué? Mashiach se hizo propiciación. Él era el propiciatorio, ¿no? Entonces debería ser nuestro corazón ese lugar donde cada día sacrificamos ya no ovejas, sería sacrilegio hacerlo, no corderos. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar todos los días en el altar de nuestro corazón? Nuestros malos deseos, nuestras iniquidades y perversiones, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, ¿no? Fíjate, a través de doblegar, ¿qué? Nuestra voluntad a la de Elohim. Tú tienes un perrito, te acabas de regalarte, lo compraste como sea, te lo encontraste, y está pequeñito, y el perrito tiene una voluntad férrea, una voluntad que tú crees que es inquebrantable, y el animalito hace lo que quiera, y el animalito tiene la costumbre de salir corriendo disparado, pero tú sabes que si tú no quiebras esa voluntad de ese perrito, un día va a terminar en las ruedas de un coche, ¿no? Sí, sí. Un día va a terminar haciendo algo que lo va a terminar matando o haciendo daño. Incluso afectándote a ti. Inclusive afectándote a ti.
¿Qué es lo que debes de hacer con ese perrito? Sea como sea y de la forma que lo logres, claro, sin vandalismos ni locuras, ¿no? Tienes que doblegar, tienes que romper la voluntad de ese perrito. Y sabes, cualquiera podría decir, cualquiera de estos de los valores perrunos, ¿no? O animales podría decir, ¿cómo? Pero tú estás pasando por encima de la integridad física de ese perrito. No. Es que el que tú quiebres la voluntad de ese animalito es lo que le va a salvar la vida. Es lo que le va a dar una vida buena. Porque en la medida que ese perrito te obedezca, va a ser más feliz que si no lo hace. Que en estado salvaje, ¿no? Así nosotros tenemos, y es lo mejor que podríamos hacer, es doblegar nuestra voluntad. ¿Ante la de quién? Ante la de Elohim, ante la de Dios, Adonai, ¿no? Ante la de Yehoshua. ¿Sabes por qué? Porque será la única forma, ¿no?, en la que podremos verdaderamente estar viviendo conforme a su voluntad. Y les pongo yo aquí, es nuestro corazón, ese altar del holocausto, ¿no?, que esté cubierto por ¿quién? Ese altar de nuestro corazón, ese propiciatorio de nuestro corazón, en donde vamos a ir a doblegar nuestra voluntad y nuestros malos y perversos pensamientos y nuestra manera. ¿Qué debería tener continuamente? La sangre del sacrificio perfecto. Y si tenemos la sangre del sacrificio perfecto, ¿qué significaría eso? Que tendríamos presente el sacrificio de Mashiach todo el tiempo en nuestra vida. Y eso cambiaría nuestra manera de vivir. Yo no puedo seguir siendo el loco despiadado que era al volante, ¿no? Si pienso en Mashiach. Ya no puedo seguir siendo el loco en mi trabajo que llegaba a la hora que se le daba la gana, ¿no? Si pienso en Mashiach. ¿Me entiendes? Ya no puedo ser el que engaña a su esposa, el que roba, el que esto, el que el otro. O sea, ¿me entiendes? O sea, ya no puedo seguir porque estoy doblegándome. ¿En dónde? En el altar. En donde la víctima debe ser degollada. En el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Ahí todas mis iniquidades, perversiones, orgullos, soberbias, altiveces, todo eso cubierto por la sangre ¿de quién? De Mashiach. ¿No? Hay que hacer, o sea, llevando esto a la practicidad de nuestras vidas, esto es lo que debería ser, ¿no? Ese es nuestro deber ser, ¿no? Nuestro protocolo de vida, ahora que está tan de moda decir protocolos, ¿no? Nuestro protocolo de vida. Mi protocolo no permite que viva fuera de esto. No permite que mi voluntad se levante solita así, porque yo ya sé lo que pasa cuando mi voluntad se levanta, ¿sabes? Yo ya sé lo que sucede cuando mi voluntad se levanta y termino en transgresión, en maldad, ¿no? Fíjate, dice el 3, luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa de los que lo cubren, la grasa que cubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Fíjate, les pongo yo aquí. Fíjate la figura que representa esto, ¿eh? Puedes decir, bueno, ¿qué puede decirnos esto? Van a quitarle la cola, los riñones, la parte del hígado, porque se puede comer el hígado, pero no todo el hígado, sino la parte del lóbulo superior, que para quien sepa qué es ahí, ahorita va a entender por qué es, ¿no? Les pongo yo aquí que es increíble la figura que se presenta aquí. Todas las partes de este versículo mencionan, ¿no?, o las partes que se mencionan, son las partes del ser vivo que son dañinas para la ingesta del hombre. ¿Por qué? Porque tienen contacto con situaciones y cosas que no son buenas. Te voy a decir por qué. Los riñones son los encargados de llevar a cabo funciones de limpieza en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Ellos son los que limpian tu cuerpo, metabolizan, filtran los químicos en nuestro cuerpo. Entonces imagínate que el bicho que filtra, el órgano que filtra y donde está la impureza propiamente o los vestigios de esta impureza, tú te lo comas. Yo no entiendo cómo se pueden comer los riñones, hay quien lo come. No sé si alguna vez lo has intentado comer, pero es imposible quitar el sabor ese que no. Sí, no. Y hay quien lo come, pero ¿sabes? Es incurrir en una falta porque no se debe comer, ¿no? Ahora, el lóbulo superior es donde está la hiel. Precisamente es donde está la hiel. Y si alguien que no es sabio o apto para sacar el hígado, si llega a partir la parte o a cortar el lóbulo superior, toda la hiel se rega y ya eso es incomible. Claro, eso amarga.
Uf, es terrible. De hecho, esa está venenosa, ¿eh? La hiel resulta hasta venenosa si la comes. Como la bilis. Como la bilis. Es la bilis, es la bilis. La hiel es la bilis, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? El lóbulo del hígado. Y ahora, yo te voy a decir algo. Y por eso, yo que soy tan tiquismiquis con todas las entrañas, ¿no? Yo no soy muy de comer entrañas, algunas, ¿no? Me acuerdo que tenía una amiga en México que tenía un lugar que vendía estos tacos de puras cosas de entrañas. De res. ¿No? Puras entrañas de res. Y me acuerdo que me dijo, no te preocupes, esta carnita, que es la chanfainita, que en Perú se conoce como tal, es bien sabrosa. Pues no es sabrosa, sabe a panza. Sabe a lo que es la panza, ¿no? Lo que hay callo aquí. Lo que son los callos, exactamente, lo que son los callos, ¿no? Bueno, pues resulta esa cosa que tanto odio, de verdad, no puedo con ello. ¿No? Sí, la verdad, no puedo con ello, ¿no? Y entonces, fíjate, cuando tú comes la carne que está pegado a eso, tiene el sabor de eso. Porque la chanfaina no es otra cosa más que la carne que cubre la bolsa donde están los intestinos. Y aunque lo pongas en leche, y aunque lo... No, es la carne que donde está la bolsa, o sea, es en la parte de la carne del animal donde cae la bolsa, el bofe, el famoso bofe. El bofe, el pulmón. ¿No? Bueno, en México no sé si es el pulmón, pero el caso es que todo lo que esté pegado a eso, ¿no? Dice Harry que cuando era niño, ¿qué comió? Se llama pleura eso. No, yo no puedo con intestinos ni nada de eso. ¿Qué dice? No, ya lo leerás ahorita porque yo no alcanzo a leer muy bien. Pero, entonces fíjate, queda pegado y todo lo que queda pegado se impregna de lo mismo. No debes. Cuanto más la cola, que es por donde van a salir obviamente todas las heces del animal, ¿cómo se llama? Los orines, todo del animal va a salir por ahí, ¿me entiendes? No deben comerse. Bueno, pues aquí hay quien se echa su rabo, ¿no? Bueno, está bien. Denle, ¿no? Sí. La cola del animal la preparan en un guisadito ahí. Solo es un pedazo. Solo es un pedazo, ya No sé. todas, solo es- Pues no, ¿sabes? Es justo el pedazo que está pegado. Dios mío, o sea, es el malísimo. No le levantan, Que es el que no se debe. No, pero no importa, ¿no? ¿No? Sí puede resultar delicioso, pero si está prohibido, está prohibido. Las carnitas de cerdo en su tiempo a mí me mataban de placer, ¿sabes? No es comida, no lo comas, ¿no? Fíjate, ¿no? Sigue siendo el amor de Hashem, el que se manifiesta en sus ordenanzas. No comas lo que te puede hacer daño. Ahí tienes a los no sé, se me figura esto como los japoneses estos que preparan el pez globo y que si lo parten mal se envenena todo y se mueren instantáneamente. Y ahí los tienes. El arte de cortar el no sé qué pescado para que no se mueran. No lo comas. No camines en el caminito cercano al pecado. Aléjate del pecado kilómetros. No seas de estos intrépidos que andan en la frontera entre lo que es correcto y lo incorrecto. En Tijuana, ¿no? Sí, Tijuana. Ahí es en México, sería muy textual Tijuana, ¿no? Es la ciudad, es la frontera del peligro. No andes ahí. Del terror, ¿no? No andes ahí. ¿No? Pero seguimos viendo el amor de Hashem que se manifiesta en las ordenanzas. Esto no, esto tampoco. Ah, no, ¿yo por qué? Nadie me va a decir que tengo que comer o no. Bueno, hazlo y padece, ¿no? Yo soy obediente y no como nada de eso. No me gusta aparte, ¿no? El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego. Y lo digo comer, ¿por qué? Porque lo que no se presentaba por fuego y no se presentaba y se quemaba era para la consumición. No iba a decirlo de esa manera, pero bueno, ya es muy de aquí la consumición. Para el consumo, ¿no? El sacerdotal. Para el consumo de los sacerdotes. Lo comían ellos, los levitas, ¿no? Entonces, por eso el Señor les dice, nada de eso. Ellos no probaron panza. Baruch Hashem, por eso, ¿no? No probaron panza. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. El 6 dice, todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. No hay que repetirlo. Es sagrado porque hay culpa, hay perdón implícito, ¿no? Hay el pasar por alto tu falta para que otro más. Es más,
Hay un sacrificio previo. Murió alguien en tu nombre, ¿no? ¡Qué fuerte! Es aquí donde se hace manifiesto lo anterior que les digo. Esta ofrenda de la culpa, Hasham se llama, debía ser consumido por los sacerdotes. Para ellos era la parte comestible y no las entrañas. ¿Ves lo que digo? ¿No? Y partes antes mencionadas. El 7 dice, la misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como el sacrificio de la culpa. El animal pertenece al sacerdote que haga propiciación con él, perdón. O sea, que el que estaba en turno, al que le tocaba hacer el asunto, ¿no? Era quien se quedaba con la carne y con las partes, ¿no? La figura de Mashiach se ve manifiesta en cada sacrificio. Eso no lo vamos a poder evitar ni lo vamos a dejar de decir nunca, porque es la realidad. Y en la intención y la interacción misma entre ese sacrificio y el sacerdote que lo efectúa, ¿no? Él mismo es el sacrificio, él mismo es el sacerdote, ¿no? Figura de lo que sería el verdadero sacerdocio que haría el sacrificio perfecto. Vamos a Hebreos 9. Hoy vamos a ver mucho Hebreos. Hebreos 9. Hebreos 9, 11, 15. Al 15, perdón. Del 11 al 15. Cristo dice, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelso y perfecto, no hecho con manos humanas. Es decir, que no es de esta creación, ¿no? No es el tabernáculo que hicieron los israelitas, donde se hicieron todos los sacrificios. Sino ese es el tabernáculo perfecto, es el mismo. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino ¿con qué? Con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Siempre le he dicho, la muerte de Mashiach, que es Dios eterno, paga eternamente el pecado. Por eso no podía venir nadie. Por eso aunque digan, los testigos de Jehová, no sé quién es quien dice, era un ángel y él era un ser mandado por Dios, el capitán de los ejércitos de Dios. No es cierto, porque ese no era eterno. Tenía que haber sido Dios mismo para que cubriera los pecados eternamente. La sangre de machos, perdón, dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Perdón, me estoy adelantando. El 13 dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santifican de modo que queda limpio por fuera, que era lo que hablábamos de los sacrificios ahorita. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos ¿a quién? Al Dios vivo, al Dios viviente. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para libertarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, ¿no? Entonces, el 8 dice, la piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que lo ofrezca, ¿no? En otras palabras, el cuero del animal, que también es útil, también era útil, ¿no? De hecho, es con el cuero del animal con el que se hacen las ropas de Adán y Eva, que representan, ¿no? De hecho, si dijéramos que nos cubre de la desnudez que nos dejó el pecado, pues nos cubre con él, con su piel, ¿no? Entonces, asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno y a la olla o al sartén, la matzá, finalmente, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Como ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces antes, los hijos de Aarón y todos los levitas no tenían parte ni herencia de la tierra. Por ende, no tenían donde tener un cuidado de ganado, ¿no? Unos chivitos ahí para... No podían tener chivitos, ni podían tener su parcelita para sembrar. No había parcelita. Ellos no tenían heredad en la tierra. Ellos se dedicaban al servicio. Y por eso les correspondía todo lo que se llevaba para ofrenda, ¿no? Qué bien les iba, ¿no?
La verdad les iba bien. Sí, No, pues, al final, aparte estaban sirviendo al Rey de Reyes, por Dios. O sea, no era nada más no era así nada más, ¿no? o sea, ellos no tenían su borreguiza, su corralito. Ellos no tenían Tenían corralito, borregos diarios. claro, pero tenían comida diaria, ¿no? Y deberíamos empezar a cuestionarnos nosotros. En verdad yo debería empezar a buscar tener por mi propia cuenta y separado de Dios lo que tengo de Dios por el simple hecho de ser su hijo, ¿no? Porque ellos podrían decir, ay no, yo quiero hacer mi voluntad, yo sí quiero un animalito, yo quiero tener mi parcelita, yo quiero saber lo que es trabajar la tierra. Cualquiera de ellos podría decirlo, ¿no? ¿No? Bueno, pero él no se levita, ¿no? Pero imagínate nada más. ¿Te imaginas que ellos decidieran eso? Sería como absurdo. Tienes comida, tienes pan, tienes harina, tienes aceite, tienes carne todos los días. Y la nota vamos a hablar también de eso. Fíjate, en la Haftará se va a hablar de eso también, ¿no? Fíjate, no podían sembrar ni producir alimentos. Por esta razón, ellos participaban de la ofrenda y sacrificios presentes a Adonai. Ellos, su atención, su dedicación. Estaban metidos sus en eso. fuerzas tenían que estar Claro, en el servicio de Adonai. exacto, Todo el día. 24/7, exactamente. 365. Así es, ¿no? Y qué mejor, porque ellos no tenían que preocuparse de qué vamos a comer ni qué vamos a vestir. Y eso, Sus preocupaciones eran otras. sus preocupaciones eran otras, ¿eh? Esa, la santidad. Eso es lo que nosotros, mira, esa es la visión de nosotros y el sacerdocio que ahora vivimos. El real sacerdocio. Nosotros fuimos hechos sacerdotes para el reino de Dios. Y deberíamos pensar en eso que está diciendo David, ¿no? En el hecho de decir, a ver, espérame, su dedicación y su problema era otro. ¿Cuál era? Ser santo. Vivir en santidad. Porque únicas y solamente viviendo en santidad no corrían el riesgo de inclusive morir en el servicio. Siempre estar taor ¿No? todos los días. Claro. Estar bien, ordenado, perfecto, ¿no? Apto. Apto, exactamente, ¿no? De hecho, vamos a hablar ahorita un poquito de eso también. Apto todo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le pasó a los hijos de Aarón? Entraron y ellos en su locura, ebrios, dijeron, bueno, vamos a ver qué, y entregaron un sacrificio que ni siquiera era lo que el Señor les había pedido. Fuego llovió sobre ellos. Ahora, nosotros decimos, si a mí no me llueve fuego. Espérate, brother. ¿No? Porque tal vez no te llueva fuego aquí. Pero vamos a ver cómo nos va cuando estemos en la presencia del Señor. Si nosotros pensáramos como ellos y dijéramos, voy a dedicarme a la santidad y a vivir en orden con Dios, Dios se encarga de todo el resto. Dios se encarga de todo el resto. De hecho, le estaba comentando a Eric, ¿no? Sobre el año Shemitah, ¿no? Que si era necesario que nosotros lo hiciéramos, ¿no? O que nosotros lo lleváramos a cabo. Y le decía, yo estoy seguro que mucha de la pobreza que hay hoy en día, mucha de la pobreza que hay hoy en día y de toda la maledicencia que hay en el mundo, se debe a que no se respeta tampoco ese año Shemitah, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Que es ese año de dejar descansar la tierra, ¿no? Y el dejar descansar la tierra significaba que estabas confiando plena y única y exclusivamente en Hashem. Es lo mismo de la mitzvah del maná, de recoger el sexto día. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Para que el séptimo Así día es. no se preocuparan por nada y tuvieran ya sus necesidades cubiertas. Claro. Y quien lo guardaba, ¿qué le pasaba? Se la gusanaba, ¿no? Se podría. Se echaba a perder, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? Si nosotros aprendiéramos un poco de esto y empezáramos a vivir un poco más conforme a lo que hoy somos, sacerdotes del reino de Dios. Vamos a Bamidbar, a Números 18-19. Bamidbar 18, eres malo tú, brother. Del 19 al 21, Números. 18, Números 18, 19 al 21. Todas las contribuciones de cosas kedushim, dice la versión que tengo aquí, o de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrezcan a Elohim, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. ¿Esto quién se lo está diciendo? Aarón. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Elohim para ti y tus hijos contigo. Ya lo habíamos leído este versículo antes. Elohim dijo a Aarón en otra ocasión, tú no tendrás herencia o porción en la tierra de ellos, yo soy tu porción. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué cosa! Y herencia entre los hijos de Israel.
a los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido de Israel. Escucha, por si decías, oye, pues se hartaron de carne y de harina y de aceite porque no había otra cosa. No. De todo lo recogido por el pueblo, la 10ª parte era de ellos. ¿No? He dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia, es pago por el servicio que ellos rinden en el Mishkan. En el Mishkan del testimonio, ¿no? En el tabernáculo del testimonio. Clarísimo, ¿no? Bueno, pues eso se interpola a nosotros como sacerdotes, ¿no? Y Él nos da lo que necesitamos. Esta es la ley respecto al sacrificio, dice el 11, de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerá también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto, escúchame bien, con el sacrificio de acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan leudado, de pan con levadura. Y yo dije, a ver, ¿cómo? Espérate. Se presenta el pan sin levadura, pero también se presenta el pan leudado. O sea, pan con levadura. No es pecado comer pan leudado. O sea, no, o sea, esto es una ordenanza de comer matzá en panes sin levadura. Sí, pero si no, se puede comer. De hecho, en todos los Shabbats se hace la hak, o se llama, el pan que es trenzado y que es con levadura. No pasa nada, ¿no? Entonces, jalá, ¿no? ¿Sí? Jalá. Y entonces, fíjate lo que yo dije, ¿por qué esto? Y les pongo yo en mi comentario. Es en la ofrenda de acción de gracias que se presenta pan sin hametz, ni levadura vieja, ni levadura nueva, ¿no? Como símbolo de la pureza y santidad de Hashem. Pero también la figura del hombre está implícita ahí, ¿no? En conciencia de su naturaleza caída, ¿no? Del mismo se presenta un pan leudado, ¿no? Esta es una ofrenda de comunión que simboliza 2 partes que comulgan, 2 partes que están en comunión juntos, ¿no? ¿Completamente opuestas? Claro, ¿no? Uno es limpio y perfecto, como lo es Hashem, y el otro está leudado, como es la naturaleza del hombre hasta este momento. Después, cuando Él venga, esto va a desaparecer y va a dejar de ser así, ¿no? Seremos todos perfectos y limpios y ordenados, todos tahor, sin mancha, ¿no? Nada tamé. Hashem limpiando toda la impureza del hombre, ¿no? El 14 dice, de toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Ya la carne del día siguiente sabe fea, man. No, pero bueno, no es así, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, ¿no? Tiene que ser comido ese mismo día. Si el sacrificio tiene que ver con un voto, o si se trata de una ofrenda voluntaria que no está pagando ningún pecado o ninguna falta, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero hasta ahí, dice el 17, pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en fuego. Yo no me atrevería a comer una carne de 3 días afuera, sin refrigeración y sin nada, aún ya habiendo sido cocinada, y menos en el desierto, por Dios, ¿no? Les pongo yo aquí, muy probablemente por temas de conservación es que Hashem prohíbe su consumo, ya no pueden salar, ya está hecha, ¿no? Dicha carne en el tercer día, ya por el riesgo de la descomposición, ¿no? Deberá ser quemada en su totalidad, para que nadie la coma. 18, vámonos rápido. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido. Se pierde la validez del sacrificio. Ni se tomará en cuenta porque la carne ya está descompuesta, ya está o sea, ya perdió su estructura, ya se corrompió. El que coma sufrirá las consecuencias de su pecado. Ni modo. Y ya no hay de, bueno, ahora vamos a hacer otro sacrificio por el mismo pecado. No, hombre, tienes que cumplirlo, ¿no? Ya más bien es, ve y haz tu nueva ofrenda por la falta que acabas de cometer de comerlo al tercer día, ¿no? Y vive la consecuencia del pecado que tenías. La impureza que aquí se describe es tamé, que no es apta para presentarse delante de Hashem. Tiene que quitarse el desorden y la corrupción, ¿no? Que aquí se presenta. Casi siempre tenía que ver con tener contacto con algún animal muerto, ¿no?
Perdón, ya el 18 no, ¿verdad? Sí, ya, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Tenía que ver con tener contacto con algún animal muerto o por el hombre, porque dice el 19, no deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará al fuego. En cuanto a otra carne, toda persona podrá comerla. Y cuando dice ritualmente impura, esta impureza se refiere a lo que les leí ahorita de tamé, ¿no? Que no es apta para presentarse delante de Hashem. Tiene que ver con el desorden y la corrupción. Casi siempre tenía que ver con tener contacto con algún animal muerto, no por el hombre, sino por un accidente. O sea, no que tú lo habías matado y supieras que había muerto de muerte natural, ¿no? ¿Quién sabe de qué murió? ¿Quién sabe qué le pasó? Y que había estado muerto, ¿no? Igual por un accidente, naturalmente. El animal había estado en contacto con, o tal vez posiblemente esa carne, con excrementos, ¿no? O cosas en descomposición, inclusive con algunas enfermedades como la lepra, ¿no? O purulencias, por ejemplo, ¿no? Comió veneno, se intoxicó. Sí, o que estuvo cerca de un animal que estuvo así, ¿no? Llegaron, pusieron la carne en la mesa donde había estado un animal muerto, donde había estado la purulencia ahí, ¿no? Eso ya ya no se puede comer, eso no se puede ofrecer, no se puede poner, ¿entiendes? Si no es así, se puede, pero si no, es que es un símbolo de corrupción, ¿me entiendes? Sí, por eso es muy importante también ahorita que vamos a vivir Pesaj, que no tengamos contacto, o sea... Claro, que no hay, exacto, esa es la importancia también en estos días, ¿no? De no tener contacto con levadura, de tener cosas que son kosher, en su sentido, de no tener levaduras ni vinagres, porque, ¿sabes? Es un símbolo de corrupción. El 20 dice, si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado del pueblo. Y tú vas a decir, ¿será eliminado? ¿De veras? ¿No? Los forman y no, espérame, chambelón, espérame, chambelón, ¿no? Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Ahora, entendamos, ¿no? Que esto es sombra y figura de nuestra relación con Hashem. ¿Ok? Cada sacrificio aquí descrito es una forma de acercar al pueblo a Adonai y volver a hacer ese puente que se había roto, ¿no? ¿A causa de qué? De la transgresión del hombre, de Israel en este caso. Es por eso que dice Pablo, y ahorita vamos a contestar esto del que va a ser cortado, ¿no? 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En otras palabras, manos santas, ¿no? Que puedes levantar manos así, o sea, presentar las manos significa no están manchadas de nada. Estoy limpio, ¿no? Yo no tengo nada, yo estoy limpio, ¿no? Salmo 24, 3-5. Sí, 1 Timoteo 2:8. Y luego Salmo 24, del 3 al 5. Fíjate, me encanta ese versículo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Adonai, su Salvador, le hará justicia, ¿no? Entonces, si entendemos que de lo que estamos hablando es de la relación del hombre con Dios, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar entonces en esto de ser cortado. ¿De qué va? Les pongo yo de comentario. Al día de hoy, la inmundicia que nos vuelve tamé, no aptos para estar delante de nuestro Señor, son esas que van en contra de su voluntad y que corrompen nuestra manera de actuar, viviendo conforme a nuestros instintos y deseos, viviendo carnalmente, ¿no? Fíjate, dice Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, con respecto al hecho de que quedara eliminado de su pueblo. Lo digo más adelante, pero lo vamos a sacar de una vez para que no haya duda. No era que fueras muerto en ese momento, sino que eras excluido en su totalidad. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Espera, eras excluido del pueblo y eso ya habíamos hablado en alguna otra ocasión de eso de la muerte social, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Gálatas 5:19. Para que entendamos un poquito de qué estamos hablando, es importante leer lo que son la manifestación de la carne, de las obras de la carne, que serían lo que te separaría
y te haría apto para ser cortado de ser pueblo de Dios. ¿Ok? Ser pueblo de Dios. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ella les advierto que ya antes les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si los que practican tales cosas, ¿qué sucederá entonces con ellos? Son cortados. Serán quitados, serán cortados, desechados, ¿no? Fíjate, vamos a seguir en el 22. El Señor les ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrio, cabras, ¿no? La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse en cualquier otro fin, menos para comerla. O sea, hacer jabones o lámparas, no sé para qué serviría, ¿no? Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego para el Señor será eliminado de su pueblo. Cuello, ¿no? Hemos hablado, y aquí es donde lo voy a explicar, ya antes de la muerte social. ¿Se acuerdan lo que era la muerte social? Era ser separado del pueblo, era ser expulsado de la sociedad, todo aquel que incurría en una falta condenada por Dios. Lejos de esto, ser muy grave socialmente hablando, porque sí, eras expulsado, tenías que irte a otro pueblo, a otra sociedad, a otro lugar para poder tener oportunidades, porque nadie te iba a vender nada, nadie te iba a contratar, inclusive nadie iba a hablar contigo, ¿no? Lo más terrible de todo era perder la relación con Hashem. Era más una situación de muerte espiritual que garantizara la perdición de esa persona. ¿Por qué? O que garantizaría, perdón, la perdición de esa persona. Ya que sin Torah, ¿qué sucede? Sin las instrucciones de Adonai, terminaría ¿cómo? Perdiéndose en una vida de pecado. No, y por lo que dice, sin ley el pueblo... Sí, se pierde, se corrompe. No, eso pasaba siempre con la gente que era expulsada. Terminaban muy mal. Entonces voy a leer de corrido los últimos versículos. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna. Donde vivan. ¿Se fueron a España? No coman en España. Aunque la tradición en España sea comerla. Fueron de vacaciones a un lugar de esos, súper exóticos, donde se come de todo. Vamos a probarlo. No lo comas. En China, en Tailandia, Indonesia, todos esos países raros, inclusive México para muchos, es un país donde dices, vamos a probar de todo. No, no pruebes de todo. No pruebes de todo, ¿no? No comerás grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre, cuello, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordena a Moisés que le dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego, llevar la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como una ofrenda mecida. ¿Se acuerdan lo que era la ofrenda mecida, no? Presentarlo delante de Dios. El sacerdote quemará la grasa como si fuera una mica. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. ¿Cómo se llama en México? El pechito se llama el suadero. Suaderito, es el pechito. Hasta se me antojó, mira. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Perdón, es que son las delicias esas. El sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión, ¿no? El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. O sea que, dependiendo de quién lo oficiaba, era quien le tocaba, ¿no? Porque los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. ¿Cuántas veces va que lo repite? Como 3 veces, ¿no? Ya son 3 veces que lo repite. ¿Te das cuenta cómo cuida a sus siervos? Claro, les pone así el sello, exacto, el lacrado, ¿no? Estos son mis sacerdotes y por eso deben ser cuidados y hasta papachadillos, ¿no? ¿Y cuántos sacrificios se harían? No sabes, brother, no sabes. Era todo el día. Había esos 2 sacrificios, al menos 2 sacrificios fijos de tarde y de mañana y por tarde. Lleno de carne, no le cabría la carne. Claro.
Esta porción que Adonai reserva para Aarón y sus hijos son parte del animal donde su carne pues es más abundante, más rica, ¿no? Es la retribución que Hashem le da a los sacerdotes por su servicio, ¿no? Ya que el versículo 33 dice claramente que le corresponde a quien haya oficiado dicho sacrificio, ¿no? Tú lo sacrificaste, a ti te toca. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción sagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que de Moisés se los presentó al Señor como sacerdote. A partir de ese día se empezó a ejecutar ya la ordenanza. El día que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes, nuevamente, ¿no? Esta es la ley respecto a los holocaustos, la ofrenda de cereal, los sacrificios expiatorios, los sacrificios de la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. Estos habiendo hablado de lo que vimos el año pasado y estos, ¿no? Aquí ya se va a cerrar propiamente lo que tiene que ver con sacrificios. El Señor se lo dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarse ofrendas en el desierto del Sinaí. Esta es la ley que fue presentada para redimir los pecados del pueblo, presentar ofrendas de paz, agradecimiento y comunión, ¿no? Nuestro sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, es quien con su muerte y resurrección ha cumplido a cabalidad. Así, los recovecos de la ley, todo lo cumplió a cabalidad. Todos y cada uno de estos sacrificios. Cada detalle de estos fueron cumplidos en el sacrificio perfecto de un cordero sin culpa y sin mancha. Ese es Mashiach. Hebreos 7, 26 y 28. Ya vamos a terminar, ya. Estamos a puntito ya. Tantito nada más. Hebreos 7, del 26 al 28. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Santo. Porque te voy a decir algo, ¿no? Aarón, ¿cuál sumo sacerdote reprochable y sin mancha? No, hombre. Era un ser humano. Igual como cualquier otro. Había reproche y había mancha, sí. Se limpiaba y procuraba estar siempre íntegro. Pero nadie podía tener esa cualidad si no era santo y perfecto como Mashiach, ¿no? Apto, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. ¿Quién? A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados, porque eso era algo que tenían que hacer los sacerdotes. Entrar, purificarse por sí mismos y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Por eso nosotros no sacrificamos en Pesach nada. Sería un sacrilegio, ¿no? Y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa, dice el 28, como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al hijo, ¿no? Y cuando pienses en hijo, piensa en siervo, ¿eh? Al que se hizo siervo, al que se hizo esclavo. Quien ha sido hecho perfecto para siempre. El puente les pongo yo, que nos conectó nuevamente con él. No podía ser de otra manera. Nadie más podría haber hecho tal obra majestuosa. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios. Adonai uno es, ¿no? ¿Se acuerdan del Shema, no? Had, ¿no? Uno es. Porque hay un solo Dios y es un solo mediador entre Dios y los hombres. Yehoshua HaMashiach hecho hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio, Hashem lo ha dado a su debido tiempo, ¿no? Y esto de su debido tiempo me suena a cuánto tiempo estuvieron ellos haciendo sacrificios, cuánto tiempo vino después, pero fue el tiempo perfecto. Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Él es el puente, el camino. Juan 14, 6, ¿no? Por lo tanto, y ya con esto así terminamos. Siempre digo lo mismo, pero ya terminamos. Hebreos 4:14. Siempre me gusta, acuérdense que terminemos con el que el Señor nos hable, Él sea quien nos hable, ¿no? Hebreos 4:14, 16. Por lo tanto, ya que Yehoshua, el Hijo de Dios, y por hijo, como les digo siempre, entendamos siervo, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos al emuná que profesamos, dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Aunque sin pecado. Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia y favor que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Amén. Ya como comentario, mostremos fidelidad a Adonai en la manera en que vivimos. Obedezcamos sus instrucciones. Seamos esos sacerdotes que Dios nos ha instituido, ¿no? Obedezcamos sus instrucciones, su ley. ¿Para qué? Sí, sin cuestionamiento. Eso no lo puse, pero es muy bueno. Sí, sin cuestionar. Porque ya me parece, ya quiero ver a Aarón. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Ya quiero verlo, ¿no? No, somos como él, sacerdotes hoy, ante Dios, ¿no? Sin cuestionar su ley. ¿Para qué? Para dar gloria y honra a nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach. ¿Amén? Amén. Pues Shabbat Shalom, ya terminamos. Saludos a todos. Sí, nos vemos 4:30, y pues saludillos a todos los que no saludé y Shabbat Shalom.